Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eleazar Junior Ángeles Hernández. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica Internacional Campus Tlaxcuapan. Y el día de hoy les presentaré lo que es la tradición histórica del derecho romano, así como las historias e instituciones del derecho romano, los conceptos de derecho romano, la recepción del derecho romano y las etapas históricas del derecho romano. Y para entender la definición del derecho romano, dice que es el ordenamiento jurídico que en su momento rigió a los ciudadanos de Roma y pues posteriormente tras la caída de Roma a los distintos sectores del imperio, a las ciudades digamos que quedaron de aquel imperio tan grande que fue Roma. Para ubicarlos un poquito en el tiempo, podemos decir que el derecho romano comenzó con la fundación de Roma en la par de por allá por el año 700 antes de Cristo y se extendió hasta el mediados del siglo VI después de Cristo. Entonces, el derecho romano era todo aquello conjunto de normas y leyes que regían a la población del Imperio Romano durante la existencia del imperio y tras la caída que quedaron. Bueno, es, previamente comentamos el concepto de que conocemos de derecho romano, pero ahora quiero continuar con los antecedentes del derecho romano, que son una parte muy importante de este tema. El derecho romano en su nacimiento se debe principalmente a la división existente entre la sociedad romana entre dos clases, principalmente por los patricios y los plebeyos. Y posteriormente voy a empezar tratando de explicar qué eran los patricios. Se dice que los patricios eran la primera clase social de las primeras clases sociales del antiguo imperio romano. Este, su nombre proviene del latín pater, que significa padre. Bueno, y nos preguntamos por qué se hacían llamar así. Pues básicamente porque todos los miembros de esta clase de los patricios eran descendientes de los miembros fundadores, de los padres fundadores de Roma. De los patricios entonces eran descendientes de los padres fundadores de Roma y por esto ocupaban pues el nivel alto de la cima de la clase del imperio romano, bueno, de las clases sociales más que nada. Y por otra parte, dice que los plebeyos eran personas que pertenecían a la clase social marginada de la Roma antigua. La plebe, como los llamaban, con- previene del latín plebeyos, que significa los que no forman parte de la gente. Bueno, la verdad es una definición muy fuerte, pues, muy despectiva, pero en ese entonces se consideraba correcta. ¿Por qué? Porque como no eran descendientes de los fundadores de Roma, se les consideraba personas que no formaban parte de la gente. Esto era muy feo, como los comentaba nuestro profe José Luis, que lo estaba impartiendo la clase de Derecho Romano. Y eran fuertemente discriminados. Eran una clase inferior porque no pertenecían a la clase. O sea, no pertenecían a ninguna familia fundadora de Roma, por decirlo así, los patricios. Entonces, tenemos dos clases sociales, dos clases principales, que es como hay que conocer que eran los patricios y los plebeyos, dos clases muy diferentes, pero que a raíz de estas clases surge el derecho romano. ¿Por qué digo esto yo? Porque en aquel entonces, cuando ocurría algún suceso que requería de un juicio, la tradición romana decía que los patricios eran los encargados de juzgar a los plebeyos, principalmente en Pontifex Maximus, bueno, que era el líder supremo religioso y que obviamente era patricio.
y todo este grupo se encargaba de juzgar a los plebeyos. Pero aquí es donde caemos en algo muy muy injusto. ¿Por qué? Porque los patricios juzgaban a los plebeyos a su gusto, totalmente a sus ideas, a sus pensamientos más que nada. Y aún peor, los plebeyos desconocían totalmente el proceso judicial que se estaban llevando en contra. Era como de que pues, te vamos a juzgar, te vamos a... Pues es lo único que vamos a llevar en tu contra. Entonces a raíz de esto, los plebeyos comienzan a levantarse, comienzan a quejarse y pues el Senado en ese tiempo decide entonces enviar a una comisión a la Grecia para que esta comisión se informen ellos de cómo es el derecho, cómo se maneja las ciudades en Grecia, de cómo se manejan los jugadores en Grecia. Y con esto hacer un cambio al sistema tradicional que se tenía de patricios y plebeyos. Y a raíz de esto se entrega el poder a una comisión de decémeros que ellos debían más que nada modificar las leyes romanas en un periodo de un año. Esta comisión se le encarga más se encarga de crear las leyes, modificar las leyes en un periodo romano. Bueno, esta comisión elaboró 10 tablas de leyes que se consideran en un tiempo bastante justas y por consiguiente muy favorables a los plebeyos. Pero aquí caemos en otro problema. Como el trabajo no estaba nombrado, se nombró una segunda comisión que era mucho más conservadora y elaboró las últimas dos tablas con leyes que eran, que podemos decir, lo contrario a esas dos, a las demás tablas. Estas dos últimas tablas contenían totalmente leyes antiplebeyas. Para eso se dio un paso ante plebeyos y en las próximas dos que se elaboraron se hizo un retroceso de las leyes contenidas porque eran totalmente antiplebeyas. Por ejemplo, prohibían los matrimonios mixtos. ¿A qué me refiero con mixtos? Entre distintas clases sociales. Esta comisión, no, la segunda comisión intentó hacerse como del poder, pero fue depuesta y el sistema de legislatura empezó a funcionar mal. Entonces, el resultado de todos estos sucesos fue el primer cuerpo legal conocido y estructural llamado Ley de las 12 tablas, como lo comentó, como dije anteriormente, el profe José Luis. Fue fundado, fue estructurado en el año 451 a.C. y fue primeramente expuesto públicamente en el Foro Romano. Ok, bueno, continuamos. Ya vimos que lo que fue el concepto de derecho romano, lo que nosotros entendemos por derecho romano, así como también del origen y los antecedentes del derecho romano. A continuación viene una parte muy, muy, muy importante de este tema, que son las etapas que tuvo el derecho romano. Bueno, esas etapas están divididas en una línea temporal que comienza en el año 753 a.C., como ya lo habíamos comentado, bueno, a la par de la fundación de Roma, y que finaliza en el año 561 después de Cristo. Estas etapas del derecho romano están divididas en 5 etapas y pues a continuación trataremos algunas etapas y describiremos en una manera sencilla y clara lo que son cada una de esas etapas, perdón. Bueno, la etapa que se tiene conocimiento abarca del año 53 antes de Cristo al año 53 al año 63 antes de Cristo. Esta etapa, esta etapa reconocida como derecho antiguo o quiritario. Esta etapa se extendió a lo largo de la monarquía y a principios de la república. Se le llamó así al derecho civil de los romanos de aquella primera época, en la época del 753 a la época del 450 a.C. Algunos autores consideran esta etapa
como el derecho precivil, cuyos destinatarios eran los ciudadanos romanos o quirites. Por eso era conocido como el derecho antiguo o quiritario. Y como nosotros quiritas eran los ciudadanos de la antigua Roma. Eh, en un principio fue el que él provino de la costumbre o de la ley. Su origen básicamente pues, era la costumbre y la ley. A continuación tenemos la segunda etapa del derecho. Esta etapa abarcó del 400 al 150 antes de Cristo y es conocido como el derecho preclásico. Esta etapa se extendió hasta bien entrada la República y esta etapa inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas ya anteriormente mencionadas. Lo que fue los antecedentes de derecho, pues ya habíamos comentado las 12 tablas. Y pues esta etapa es muy sencilla, muy clara. Y continuamos con la tercera etapa, es el derecho clásico, que abarca en esta ocasión del 103 de 130, perdón, antes de Cristo hasta el año 230, pero ya después de Cristo. Esa etapa se extendió a finales de la República, bueno, a finales del Principales. En esta etapa se dio al trono Diocleciano. Instauró una monarquía autoritaria que era denominada el dominado. En esta etapa surgió el principio caracterizado como una concentración progresiva de poderes en algo que era llamado el princeps. Aquí surge también como era llamado el cognitio ordenam, como es llamado el conocimiento fuera del orden, en el cual un magistrado o delegado del emperador decidía por sí mismo enviar a las partes adelante de un juez. Esta etapa surge como una nueva etapa del derecho de las constituciones principales. La cuarta etapa que vamos a hablar es conocida como el derecho postclásico y abarca del año 230 después de Cristo al 527. Esa etapa se extendió a lo largo del dominado, ya lo habíamos visto en la etapa anterior. Esta etapa tuvo una muy fuerte influencia del cristianismo. Durante esta etapa Roma cayó ante el poder de los bárbaros. La característica de esta etapa fue una política dominante, un absolutismo imperial, en el cual se afirmó aún más el poder legislativo del emperador. ¿Qué quiere decir esto? Del poder del emperador. Bueno, durante esta etapa posclásico se reafirmó y creció aún más. Bueno, en esta etapa también cabe mencionar que se configura el derecho como algo estatal y se diluye y se burocratizan las escuelas de juristas. Y la última etapa que vamos a hablar, bueno, la quinta etapa es conocida como el derecho justiniano. Esa etapa abarcó del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. Bueno, la característica principal de esta etapa es que se extendió en el Imperio del Oriente y coincidió con el gobierno del emperador Justiniano. Bueno, eh, bueno, y ustedes conocieron al emperador Justiniano y durante esta etapa surgió una recopilación de toda la historia del derecho romano que fue justamente hecho en manos de Justiniano, que tuvo este trabajo, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Y bueno, pues esas fueron algunas de las etapas y pues las características que fueron de el derecho romano. Y pues también cabe mencionar que pues como nuestro país tiene una influencia muy influencia de lo que una influencia de lo que alguna vez fue el derecho romano. Y pues esa importancia del derecho romano cabe destacarla, porque sin el derecho romano, el derecho como lo conocemos ahora, pues no existiría, más bien sería muy diferente. Y pues hay que recordar que, como ya mencionamos, la importancia, toda la serie de dificultades que se presentaron para que el derecho romano surgiera,
como lo que es ahora, desde hace muchísimo tiempo para que llegara a convertirse lo que es ahora. Pasó por 5 etapas y es impresionante, ¿eh? La verdad es impresionante que la verdad de hoy, tantos años después del verdadero surgimiento del derecho romano, siga teniendo ese impacto tan en grande y tan importante, pues ni más ni menos que en el derecho civil. Pongámonos a pensar cómo sería nuestro sistema en el derecho civil sin la historia del derecho romano. Tenemos que agradecer que pues los tenemos que agradecer a los romanos, a los patricios, a los plebeyos, a Justiniano, a todas esas personas que tuvieron y que pusieron su granito de arena para que el derecho romano llegara a ser lo que, lo que llegó a ser en algún momento y para que posteriormente tuviera el impacto que tuvo ahorita teniendo en nuestra actualidad. De ahí viene la importancia del derecho romano. Y pues con esto me quiero despedir y pues agradecer y espero y que les haya gustado este video, este relato. Y pues gracias profe, gracias a todos mis compañeros y pues fue una bonita experiencia conocer lo que es el derecho romano. Me despido, su servidor y amigo de siempre. Gracias.